su nombre. Capítulo 2, versículo número 16. Segunda de Pedro, capítulo número 1 y verso 16. Segunda de Pedro 1:16. Así reza la palabra del Señor. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta ahí la lectura. Hay algo impresionante, y es lo referente al tiempo. Al tiempo, mi hermano, porque esto ya lo enseñaron. Note que el apóstol Pedro llenó a los hermanos del principio del conocimiento correcto acerca de la inminente venida de nuestro Señor. Todo lo que no encaje en lo que estos grandes siervos de Dios anunciaron previamente no tiene valor alguno. Es lo que ellos escribieron lo que tiene valor. No es ni siquiera la naturaleza. No es, hermano, la problemática de Israel, que cada día está siendo más apretada por las naciones, sino la palabra que los apóstoles transmitieron a través de sus epístolas, porque ellos son los únicos testigos de la verdad, porque ellos vivieron con el Señor y oyeron de su misma voz lo que acontecería en el final de los días. Y tan importante es que nosotros conozcamos a ciencia cierta, como es la palabra profética, lo referente al fin de los tiempos, que necesitamos, hermano, indagar con todo nuestro corazón qué fue lo que realmente ellos enseñaron, para no diferir de sus escritos ni estar escuchando doctrinas equivocadas que están, hermano, a las más torcidas que usted puede imaginar. Circunscribiéndonos a ver lo que escribieron los apóstoles, note en primer lugar, resaltémoslo por favor, porque nos hemos dado a conocer, es decir, hermano, esto lo dieron a conocer, lo supieron los hermanos. Es algo que nosotros debemos también permitir en nuestra alma, que el conocimiento de esta verdad se establezca en nuestro ser y que no miremos para otro lugar, porque ya os hemos dado a conocer. Fíjese que hay dos cosas necesarias de conocer referente al final de los tiempos y especialmente al retorno de nuestro bendito Salvador, que con su llegada se habrá terminado el sistema de la gracia, porque su llegada, su venida, terminará el tiempo, hermano, para luego, después de 7 años todavía en purgas y en juicios, cuando termine eso, el Señor establecerá su reino en la tierra, con la capital Jerusalén, la terrenal todavía. Ahí establecerá el Señor su reino por 1000 años. El enemigo será atado, el falso profeta y el anticristo serán lanzados al lago de fuego, y todos los que han hecho y practicado maldad y mentira los acompañarán. Solo el enemigo será atado por 1000 años, aunque después los soltarán con propósito de Dios. Pero lo importante, mi hermano, es que los apóstoles enseñaron entonces dos cosas importantes que debemos de conocer. Primero, el poder. Casi nadie habla del poder, y si hablan de poder hablan de cataclismos. Pero lo primero que viene, hermano, es el poder.
y el poder que recaerá en los santos del Señor. Porque necesitamos, hermano, saltar a otra condición y a otra cualidad, para que estemos atentos a las manifestaciones de nuestro Señor que se sucederán a donde estén los santos del Señor, es decir, ningún lugar geográfico en especial, sino donde esté la iglesia, donde estén los santos del Señor, donde están los que han vencido este mundo como Jesús ya lo hizo. Allí se manifestará el Señor. Pero para esto hay que mutar en otra clase de hombres, en otra clase de personas. Qué fácil dice la tradición que será el retorno del Señor y el final de los tiempos. Hablan de una trompeta y de una subida, hermano, no importa en qué condición espiritual se halle. Eso no es más que una conjetura y un engaño de los maestros de turno. Lo que la Biblia enseña, mi hermano, es precisamente atender a estos escritos apostólicos que enseñaron tan categóricamente, puesto que estuvieron en una experiencia inigualable con el Señor. El Señor llamó a 3 de ellos y desde ya empiezan, hermano, cosas a notarse. Teniendo el Señor por lo menos 12 apóstoles que había elegido, solo escogió a 3 que eran los aventajados, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y con ellos subió al monte que se le llama, fíjese qué sugestivo, monte de la transfiguración, donde el Señor, hermano, su rostro se iluminaría como el sol en su fuerza. Sus características físicas cambiarían también. Ya no sería el maestro que estaban ellos acostumbrados a tener consigo, sino mutaría, cambiaría, se transformaría como lo que es Él, Dios, el Todopoderoso. Su rostro se volvió como el sol en su plena fuerza, sus vestidos tan blancos como no hay, hermano, posibilidades de blanquear ropa alguna en la tierra. Y empezaron las cosas sobrenaturales a suceder. Pero yo quiero que usted note, hermano, que Jesús mismo se transfiguró. Y los apóstoles entraron en un sopor, se durmieron, hasta que de pronto se despertaron y vieron la gloria del Señor. Ahora acompañada por 2 personajes muy insignes, como fueron Moisés, un hombre inigualable representando la ley, y un poderoso profeta, el más poderoso de todos, Elías. El primero, un muerto resucitado, y el segundo, un vivo preservado. No se muere todavía nuestro hermano Elías. Y los 2 estaban hablando con Jesús, de tal manera se entendían que llama la atención. Entendían las cosas futuristas, porque estaban hablando del éxodo que el Señor tendría desde Jerusalén, aunque el Señor salió de Betania, porque no subió una sola vez a su Padre. Pasó 40 días, hermano, presentándosele a sus discípulos que había elegido, a más de 500 de ellos, con pruebas indubitables de que había vencido la muerte, y enseñándoles todo lo concerniente al reino de Dios. Pero cuando hubo resucitado, inmediatamente se presentó a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Y ella, cuando lo ve como Él es, no como el Señor adoptó una forma como que fuera un hortelano, es decir, un jardinero. Cuando por fin el Señor apela a la marca que le había impuesto a esta mujer, porque solo Él le asignó nombre y lugar en Israel, cuando le dice María, se le abrieron los ojos y reconoció a Jesús y se abalanzó a tomarlo por sus pies. Y Jesús lo que le dijo fue: no me retengas, porque no he subido todavía a mi Padre.
y era inmediato, hermano, que lo había hecho. Se había levantado de entre los muertos minutos antes, y después pasaría 40 días apareciéndoles a sus discípulos. Eso nos deja ver que la última salida del Señor fue en Betania, pero hubieron muchas más, de tal manera que estaban hablando y entendiéndose, cambiando noticias. Estos dos insignes hermanos del principio, o hermanos del Antiguo Testamento, como era, ya lo dijimos, Moisés y Elías, y el Señor hablando de su éxodo, estaban intercambiando, hermano, conocimiento, de tal manera que estaban llenos de gloria. La Shekinah del Señor había entrado a ese lugar donde estaban en el monte alto. Y fue Pedro el que se equivocó cuando le dijo: Señor, si quieres, hacemos 3 pabellones acá, uno para Elías, otro para Moisés y otro para ti. Dice la Biblia, no sabiendo lo que decía. Era que estaba atemorizado, y por eso le impresionó tanto Elías y tanto Moisés, que lo equipararon con Jesús. Pero el Señor es incomparable. Nadie puede compararse realmente al Señor. Y aunque nosotros seremos semejantes a Él, Él siempre será el supremo Señor, que ha estado con nosotros, limpiándonos, librándonos y haciéndonos hijos suyos para siempre. Aleluya. Y este conocimiento ya lo entregaron. Me impresiona, y por eso me llama la atención, que hoy hay que enseñar y reenseñar. Hay algunos que creen que esto no es importante. Hablemos mejor de los problemas de todos los días en casa y en el trabajo. Tiene su lugar, porque hay que hacer las cosas con diligencia. Hay que educar a nuestros hijos con el temor de Dios, correcto, ante este tiempo de tanta crisis moral y espiritual. Pero prioritariamente debemos de abordar el conocimiento que nos conciencie de que el Señor está a punto de llegar. Dice la Biblia que aquel que conoce los tiempos proféticos se purifica a sí mismo. Fíjense que no hay otra aseveración para que alguien se purifique, para que alguien esté en condiciones para el retorno del Señor, excepto cuando conoce los tiempos proféticos. De lo contrario, creerá que todavía hay chance de vivir en la tierra. No, eso no es para tanto. Yo creo que todavía hay que hacer muchas cosas. No creo que el Señor vaya a venir en este tiempo. Si supiera usted que hasta el mundo secular sabe que esto es terminal. Hermano, los rumores de guerra ya no son tan sencillos. Se están amenazando grandes potencias. Irán se las trae contra Israel, y Estados Unidos está defendiendo a Israel. El momento en que Estados Unidos pudiera atacar a Irán, Irán se va a ir en contra de Israel. Pero el pueblo de Dios vencerá todavía al enemigo. Son las mismas guerras del pasado. Irán no es más que Persia, mi hermano. La Persia de Ciro. Esos que conquistaron, hermano, también el mundo entero. Fue el segundo imperio hegemónico en el mundo, el Medo-Persa. Volverán, hermanos, sus armas contra Israel, porque quieren exterminar a Israel. Lo que no saben es que nosotros estamos orando para que Dios bendiga a Israel y siempre ganen las batallas de Dios. Aleluya. Y nosotros aquí clamando, arrodillados, pidiendo el avivamiento para la iglesia, e incluyendo a Israel, para que Dios los fortalezca y los bendiga. Será la derrota de ese gobierno raro y satánico, como es el iraní, que quiere hacer estragos. Pero nuestro Dios, que tiene todo previsto, verdaderamente, hermano, les va a causar una gran herida, porque el Señor pondrá a Israel en estos días como una piedra pesada. Las naciones que se la quieran cargar serán destruidos, porque Dios todavía pelea por su pueblo, porque les va a cumplir sus promesas que les hizo. Aleluya.
Y nosotros sabemos que Israel son nuestros hermanos, un poco malcriados, pero son nuestros hermanos y los debemos de amar porque sencillamente Jesús todavía los ama. Y si Jesús los ama, yo también los amo, bendito sea el Señor. Y estoy de enemigo contra los enemigos de Israel también. Que Dios bendiga a nuestros hermanos de Israel. Pero el asunto con nosotros, al que nos compete entrar con todo nuestro corazón, mi hermano, es no solamente de darnos por enterados de lo que el Señor está a punto de hacer, sino que ocupemos nuestro lugar preferente que Él nos asignó. El domingo anterior estuvimos viendo, hermano, que aunque el mundo le da la espalda al Señor y que aún la religión judaica fue la que, hermano, rechazó al Señor, la piedra angular que estaba, hermano, con los constructores, la rechazaron y se quedaron sin nada. Y tienen 2000 años de estar en el exilio, aunque una gran parte ya regresó a la tierra prometida. Bendito sea nuestro Padre Celestial por todo eso. Pero nosotros necesitamos, hermano, ocupar este lugar, ya que la Biblia dice que a pesar de que Israel rechazó a su Mesías y el mundo le dio la espalda al Señor, nosotros somos el linaje escogido. Qué increíble lo que dice acerca de la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, es decir, una raza diferente, superior. Si pudiéramos hablar de racismo sin caer, hermano, en el bache de los racistas irracionales y diabólicos, sí podemos resaltar que hay una raza especial en la tierra que se llama la iglesia del Señor, porque la Biblia dice que somos linaje, raza escogida entre muchas naciones y, hermano, razas en el mundo. El Señor, así como eligió a Israel para que fuera su pueblo por mucho tiempo, aunque no los ha desahuciado, ahora está tratando con un pueblo que Él ha adquirido a precio de sangre. Somos un pueblo adquirido por Dios. Le pertenecemos cuerpo, alma y espíritu al que quiso morir por nosotros en la cruz. Somos cristianos, hijos del Señor. Nos eligieron, nos escogieron y nos colocaron en un lugar preferente que se llama estar en Cristo Jesús, con toda la gracia y la misericordia y la justicia que solamente Él pudo hacer. Bendito sea su nombre. Ahora nos toca levantar la cabeza, ocupar nuestro lugar. Imagínense. Asegura la Biblia que nosotros somos sacerdotes, aunque no tengamos toga ni cantoneo de sacerdote. Somos los que podemos tocar las cosas santísimas de nuestro Dios. Ya no es, hermano, el incienso, ya no es el aceite, ya no es el sacrificio cruento de animalitos, porque ya nuestro Señor pagó suficiente y todo lo incluye para que seamos sacerdotes reales del Dios vivo y cambiemos las circunstancias en que estemos a causa, hermano, del oficio sacerdotal que se nos asignó. Es decir, que cuando hay una crisis, nosotros podemos ingresar por guianza, por supuesto, del Señor, y cambiar la condición de la persona que esté en crisis. Comúnmente podemos hablar, hermano, de enfermedades, pero mejor que asistir a los lugares donde pudieran, hermano, darle una esperanza que siempre es fallida, qué bueno que consulten a los sacerdotes de Dios. Aquí estamos llenos de sacerdotes y sacerdotisas. Nosotros podemos, por guianza, por supuesto, querido, entiéndalo, poner nuestras manos y cambiar el destino de las personas. ¿Acaso no dice eso la palabra? Cuando el apóstol Pablo puso sus manos sobre 12 hermanos mal enseñados en aquellos días, pues no sabían ni siquiera que hubiera repartimiento de Espíritu Santo, los dejó en tan buenas condiciones que ya estaban ejerciendo dones espirituales después del bautismo en el Espíritu Santo. Le dieron la vuelta al mundo conocido de sus días. Llenaron del evangelio del Señor todo el mundo.
sin medios, hermano, de transporte buenos, sino en barcos viejos que zozobraban muchas veces. Ladrones y sicarios que los estaban esperando para flagelarlos, para matarlos, para robarles. ¿Cuántos problemas tuvieron los misioneros apóstoles del tiempo primario? Y sin embargo, llenaron del evangelio. El más insigne, como fue el apóstol Pablo, dijo: ya no sé a dónde predicar, ya lo llené todo. Le sobró tiempo al hombre, llenando del evangelio de Cristo, el verdadero evangelio, con la noticia de que son buenas para nuestra alma, y sobre todo que tenemos un Padre de amor. No somos parias de la tierra, tenemos a alguien glorioso de nuestra parte, que quiere bendecirnos, que quiere ayudarnos, que quiere sacarnos, hermano, de lo común, de lo corriente, y llevarnos a una gloriosa condición de caminar con Él. Bendito sea su nombre. Oiga, somos sacerdotes. Tóquese así y diga: caramba, Señor, ¿sacerdote yo? ¿Sacerdote yo? Pues sí. Y no sacerdote común, no del orden de Aarón, sino al que pertenece el Señor, al orden de Melquisedec, sin familia, sin hermano, ancestros. Un sacerdote del Dios Altísimo, del Dion, a quien, hermano, le dio una gran victoria al gran patriarca Abraham. Y Abraham lo reconoció tan superior a él. El gran patriarca encontró un hombre tan superior a él como era Melquisedec, que le entregó los diezmos de todo. No se quedó con nada que no tributara, porque encontró y supo que la victoria tan increíble, con 318, creo, hermano, el número de que no eran ni guerreros, eran sus siervos que estaban con Abraham, los armó, los habilitó y se fue a pelear contra reyes confederados y les ganó y recuperó todo lo que les habían robado. Y cuando encontró a Melquisedec, supo que el que le había dado la victoria era el sacerdote que ofició para favorecerlo. Por eso le dijo: bendito seas del Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Eso supo. Y eso es lo que hay que descubrir también ahora, que venimos a la casa del Señor para ser ayudados, bendecidos. Por eso incrementemos, hermano, las sesiones de oración, de clamor, de intercesión, para que todo nuestro pueblo encuentre alimento en la casa del Señor. Que no falte el alimento en la casa del Señor. Que si trajiste alguna necesidad, esta sea suplida. Que si veniste enfermo, salga sano de acá, mi hermano, con una intercesión continua, de tal manera que se cambie tu destino, que se cambie tu condición. Para que, hermano, entienda usted que cuando se habla de dar, es porque es digno que se dé, y no por vicio ni por ninguna otra causa, sino porque es necesario, hermano, hacer lo que el Señor dijo. Porque Él ordenó, en el Nuevo Testamento ordenó, que todos los que prediquen de verdad el Evangelio, vivan del Evangelio. Hay gente que dice: no, el diezmo no aparece en el Nuevo Testamento. Ignorantes, no leen bien. Pablo dice: así mandó el Señor, como en el Antiguo Testamento con los levitas. Hoy anda por ahí un señor que dice: si no hay levitas, entonces ¿por qué están pidiendo diezmos? Pobrecito, no entiende las cosas, no lee la Biblia, solo se cree que es sabio. Pero no, mi hermano, la Biblia dice así. ¿Cómo así? Como en el Antiguo Testamento, que se ocupaba una tribu solo para las cosas de Dios. Oficiaban de tal manera que Dios bendecía a Israel. Las cosechas eran abundantes, Israel tenía bendición. ¿Y cómo no iban a mantener esa gente que producía eso? Hoy Dios quiere hacer lo mismo, y debemos de ser consecuentes los unos con los otros. Ministros que debemos de meter la cabeza en el cielo. Por eso no esperen ustedes muchas visitas, mi hermano, porque el siervo de Dios está metido con Dios, metidos en la palabra, metidos en la oración, metidos en la intercesión, para que les vaya bien a ustedes en las reuniones. Aleluya. De tal manera que diga usted: vale la pena, es bueno, oportuno buscar al Señor en la iglesia,
porque ahí Dios lo bendice a uno. No me hubiera ido bien si no hubieran orado por mí. Bendito sea el Señor. Que eso sea lo que suceda, mi hermano. Gloria sea a nuestro Padre Celestial. Y todo cristiano y todo ministro consciente del privilegio y a la vez la responsabilidad recibida, no se quedará en la orilla, sino que se meterá mar adentro, donde están las experiencias supremas. Y a eso sí hay que apoyarlos. A eso sí hay que darles, hermano, hasta descanso para que no se cansen tanto. ¿Me entiende? Porque cuando hay gente así, hay que cuidarla, mi hermano, porque no son de hierro tampoco. Ojalá todos estemos entendiendo este asunto. Así como el siervo de Dios se entrega para traer comida celestial, ustedes también procuren que no le falte nada a su pastor, a su ministro. Amén. Porque nos hemos dado a conocer, utilizando, hermano, las fantasías que utilizan hoy. No se ponen a ver lo que dice la Biblia. Hay cristianos y enseñanzas que más versan sobre lo que dijo Michel de Nostradamus que lo que dijo el apóstol Pedro en su epístola. Es una contradicción, porque la Biblia, la que tiene la última palabra, no es el misticismo, no es un calendario maya, no es, hermano, la ocurrencia de fulano, de sultano, de perencejo, no son las lunas rojas, ni siquiera es Israel, aunque todos creen que sí. Israel será un reloj para el mundo, pero no para la iglesia. Para la iglesia el reloj lo tiene la palabra profética. Aquí lo leemos, pero tenemos la palabra profética que dice más segura todavía, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y el Espíritu será el que recalque lo que está escrito de los apóstoles, porque el Espíritu no prescinde de la palabra, ni la palabra verdadera prescinde del Espíritu. Siempre el Espíritu utilizará la palabra. Donde supuestamente esté activando el Espíritu y margina la palabra, el asunto es falso. O donde solo se haga énfasis en la palabra, la gente está endurecida. No es así. Es, hermano, palabra y Espíritu, palabra y poder, poder y palabra. Si no dijeren así, es porque no les ha amanecido. Gloria sea su nombre. Porque ya os hemos dado a conocer el poder. Nos van a interceptar con el poder. Nos van a transformar en seres diferentes. Diferentes. A Saúl le dijeron: cuando te vengan estas señales, serás cambiado en otro hombre, de arriero de burros a ser un hombre que profetizaba, un hombre que conocía las cosas de Dios, y que el Señor lo levantó como un rey increíble mientras le oyó al Espíritu Santo. Su debacle fue desoír las ordenanzas que el Señor por su Espíritu a través de Samuel le dictaba. Ese fue su error, y murió como que no hubiera sido ungido, lastimosamente. Entonces, lo primero, hermano, nos van a transformar en hombres diferentes. Todavía no es la transformación, es la exaltación. La iglesia al principio vivió exaltada. No me vaya a decir que se parece en este tiempo, hermano, la iglesia a la iglesia del principio. Mire, Felipe llegó a una ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo y el reino de Dios que vendría después. Y empezó el Señor a hacer milagros y maravillas, de tal manera que a un brujo que estaba entonteciendo a la gente de esa ciudad, lo dejaron hablando solo, y todos se fueron a ver qué era lo que pasaba con Felipe, y estaban asombrados porque los demonios chillaban, porque son chillones, y hermanos, chillaban porque llegó el poder que los estaba sacando de la comarca, y llegó el poder de Dios para bendecir a la gente. Tal manera que había una gran alegría en la ciudad. Hasta el brujo pidió filiación. ¿Qué debo hacer? Dijo, para tener ese poder. Aleluya. Pero nuestro Dios en ese tiempo sacó una exaltación a su gente. Cuando miraban a Pablo, creían que era un Dios que había bajado del Olimpo. Cuando veían el desarrollo de la iglesia, se asombraban y les tenían temor.
Los que alborotan el mundo, decían, han llegado también a la ciudad. Ese Pablo ha apartado a todos del culto a nuestra diosa Diana, decían los efesios. No sé qué le ha dado, pero ya no tenemos negocio con los templecitos que estamos nosotros fabricando, porque ya se apartaron del culto idolátrico. Vaya impacto de un judío de pura cepa que no predicaba judaísmo ya, sino el evangelio del Señor, que es más poderoso que cualquier otra cosa. Puede cambiar la vida del hombre y salvarlo efectivamente. Bendito sea su nombre. Ya les hemos dado a conocer dónde está la reacción positiva. ¿Dónde está, hermano, el que nos volquemos de lleno a tener esta concepción diferente de las cosas que nos está tocando vivir en la tierra? Y note lo otro, y la presencia, así se traduce correctamente la palabra parusía, pero esta presencia es la presencia personal de Él en la tierra. Mire qué diferente a lo que dicen los religiosos, que sonará una trompeta y todos se van para arriba. No, eso no existe. Lo que sí existe es que el Señor vendrá hasta la tierra a preguntar por sus santos. Y muchos dirán, se equivocó ese pastor, porque en Primera de Tesalonicenses 4 dice que nosotros lo iremos a recibir en el aire. Es que no se lee la Biblia parcialmente, querido, se lee totalmente. Es una regla de interpretación. Usted no puede leer una porción de la palabra y hacer una doctrina. Tiene que cotejar toda la escritura para llegar a una verdad que valga. Y la palabra dice, nosotros seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es el Señor. Hermanos, antes del arrebatamiento de la iglesia, de los santos del Señor, hay una transformación en hombres celestiales para salir de la tierra. Nadie puede volar hasta las nubes si no lo transforman en un hombre celestial. Y la razón de la transformación es ver a Jesús, bendito sea su poderoso nombre. Nosotros seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es el Señor. Y usted tiene que digerir esta enseñanza, porque si usted la digiere, se va a purificar. Ya no le importarán los negocios de la vida de manera prioritaria. Claro que los hará con sabiduría, con inteligencia y con mucha cordura, con toda la fuerza. Está bien, pero ya no ocupará el primer lugar de su corazón, sino que estará pendiente del Señor, purificándose. Y no, hermano, con penitencias como hacen los religiosos, sino obedeciendo la verdad. Porque lo que purifica al creyente, hermano, es que obedezca la verdad. Pongamos un ejemplo. El Señor nos pide a nosotros en su palabra que así como lo amamos a Él, amemos a todos los hermanos. ¿Qué le parece? El que no ame a su hermano es un mentiroso cuando dice que ama a Dios. Es el cuento de la abuelita con el lobo feroz que se la quería comer. ¿Cuántos aman a los hermanos acá? Si amas al que está sentado hasta allá y por eso te sentaste ahí. Si puedes abrazar a todos los hermanos, o tienes tu galladita, porque si andas con galladitas te va a cantar el gallo de Pedro. Mejor ponte pilas, hermano, y di, Señor, gracias, porque sí, yo sé que hay hermanos un poquito difíciles como yo mismo para que me amen, Señor, pero yo voy a amar a todos los hermanos. Los voy a abrazar. La próxima vez que nos abracemos, yo les decía a los que están allá que vengan a abrazar a los que están acá, y los que están acá que abracen a los que están hasta allá, para ver si no tiene usted algún chanfle, hermano. Gloria a Dios. Porque ya os hemos dado a conocer, y no siguiendo fábulas. No oiga fábulas. No esté, hermano. Yo a veces estoy curioseando en el YouTube y unas sandeces que sacan en unos videos más raros, hermano, que yo lo que me da es pena y después me río. Qué barbaridad. ¿Cómo pueden creer en esas tonterías? Pero la palabra, ¿qué dice la palabra de sí misma? Lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera para mi camino. El que toma en serio la palabra nunca tropezará, porque verá con claridad todos los asuntos que nos están rodeando en estas circunstancias del fin. Bendito sea su nombre. ¿Qué le parece que ya enseñaron esto? Yo solo estoy recordando. Yo solo estoy, hermano, recalcando en lo que ya dijeron los apóstoles. Porque esto es lo que sí tiene validez. Las conjeturas que hacen algunos, como algunos que dicen, ya estamos en la tribulación, por 10 razones ya estamos en la tribulación, es una mentira. No es cierto. Si hoy tenemos algunos contratiempos en el clima, en la economía, en todas las cosas, hermano, espérese que comiencen los 7 años de tribulación y gran tribulación. Con razón la gente se va a secar de toda la expectativa que tenga. Muchos, hermanos, querrán matarse y la muerte huirá de ellos. No estoy para ti, le va a decir la muerte. Se tiran de un edificio y van a rebotar como una pelota, hermano, y no pasó nada. Dice que van a buscar la muerte y la muerte no los va a querer, ni la muerte los va a querer. Por eso hay algunos que ya la están adorando a ver si se pueden morir a las buenas. Pero no es una insensatez totalmente. Gloria a Dios. No siguiendo fábulas, sino como testigos presenciales. Y solo quiero recalcar en algo, hermano, para terminar. Fíjese que estando en un monte donde todo se transfiguró, todo cambió, era otro ambiente al natural. Tanto que no se nos dice el nombre del monte. No fue en el monte Gerizim, no fue en el monte Ebal, no fue en el Sinaí, no fue, hermano, en el monte Horeb, no fue en ningún otro monte. Era un cambio de dimensión, porque cuando subieron todo cambió, todo se hizo diferente, como ya hemos dicho. Y lo fuerte que le sucedió es que les entró sopor. Cuando sintieron desmayarse, se durmieron. Pero cuando apareció Elías y Moisés, de repente se despertaron y vieron la gloria de Dios. Y lo que estaban hablando Jesús con estos dos personajes. Hermanos amados, eso se va a repetir. Eso es algo que los apóstoles pusieron la base de esa experiencia para enseñar el poder y la parucía de nuestro Señor, para que entonces tengamos, hermano, un correcto caminar y no buscar las cosas que los raros están argumentando. A mí que no me digan, hermano, de experiencias místicas, que me hablen con la Biblia, porque si la Biblia lo dice, tenemos que abrazarla. Pero si no es la Biblia, fúchila, fúchila, fúchila. No queremos tonterías, porque, hermanos de mi alma, hay que calificar para el retorno de Jesús. Porque ¿a dónde aparecerá el Señor? Usted me dice Jerusalén, eso es al final. Cuando el Señor venga, donde esté el cuerpo muerto, allí acudirán las águilas. Es decir, los que hemos caminado en el Espíritu vamos a tener los detalles. ¿A dónde el Señor aparecerá? Hermano, ahí estaremos nosotros también, como ya hemos dicho, a la luz de la palabra. ¿Abrazará usted esta verdad? ¿O estará con el bagaje viejo de los que le hablaron de la trompetita y de que todo el mundo sale para arriba? Que de los aviones, va un avión ahí y llegó el día del arrebatamiento y salen por las ventanas vestidos de blanco. Ese es misticismo, hermano, son sueños, esas son quimeras, no hay nada de eso. Lo que sí es cierto es lo que escribió este hombre llamado Pedro, y que lo dice también Juan y también el apóstol Pablo. Póngase de pie, mi hermano.